Muy buenas camaradas de internet, espero se encuentren estupendamente bien. Mi nombre es Godínez, supongo. Escribí casi todo lo que se subió al Facebook y al blog de Simpsonitos, porque en algún momento se trató de un blog. Y esta vez, para variar, se me ocurrió que en lugar de escribir un montón de estupideces sobre los Simpsons, podría decir un montón de estupideces sobre los Simpsons. Porque ¿quién tiene tiempo para leer en esta época de comida rápida y aplicaciones para ponerla y huir de inmediato? Pensé que iba a ser más fácil hacer una especie de podcast, pero luego me acordé que apenas puedo modular y no sé nada de edición. Así que he aquí el valiente resultado. Considero que vivimos un momento muy particular donde por un lado existen los medios para que casi cualquier ser humano pueda expresar casi cualquier idea, aunque esto termine reduciéndose a fotos de gatos y bueno, de comida. Y por otro, donde la sensibilidad alcanzó un punto tan elevado que pasó a funcionar como un mecanismo disciplinador para validar qué se puede y qué no se puede decir. Esta lógica parece haberse transformado en un dogma que opera de la siguiente manera: si ofende, es incorrecto. Si es incorrecto, no debería existir. Es retrógrado y facho. Hay una palabra que resume estas intenciones y quizás si tienen la suerte de tener algún amigo progre, ya la habrán escuchado, y es atrasa. Algo que corresponde a otra época y debería haber sido superado. Lo paradójico es que quienes más están aplicando este mecanismo son personas que ideológicamente se identifican con valores progresistas, que defienden la libertad de expresión o digamos se asocian a una izquierda que históricamente se opuso a cualquier tipo de autoritarismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy hablando de esto en una especie de podcast de los Simpsons? Bueno, la cosa es que, además de que no se me ocurrió otra manera para empezar a hablar, un buen ejemplo de todo esto es el pequeño documental titulado El problema con Apu, del comediante indio Hari Kondabolu. Jamás podría haber inventado un nombre así. En el documental del año 2017, Hari comenta que nació en Estados Unidos y creció en los 90s. Cuenta su amor por los Simpsons y cómo el humor ácido e inteligente de la serie fue una gran influencia para él y para que siga su carrera como comediante. Pero, claro que existe un pero, explica además cómo la existencia de Apu complicó su infancia. Quizás a nosotros no nos quedaba del todo claro, pero Apu, su acento, su profesión, su relación con el negocio y su personalidad eran un perfecto cliché de un inmigrante indio viviendo en los Estados Unidos en aquella época, fines de los 80, principios de los 90, y de hecho es un estereotipo que sigue más o menos vigente hasta el día de hoy. Todo el documental es un recorrido por el sufrimiento que le provocó Apu, el bullying que le hacían en el colegio, cómo se dirigían a Hari imitando el acento de Apu y replicando las frases que todos conocemos, etc. Aunque vale destacar que Hari nació en Estados Unidos, no tiene acento indio, quiero decir, habla con un perfecto neoyorquino, pero por este maravilloso balance cósmico, karma, jugarte al destino, como quieran nombrarlo, tiene una fisonomía muy similar a la de Apu. Después googleen, es muy gracioso. Me parece que establecer paralelos en este sentido es un poco difícil, pero si tuviera que arriesgarme, diría que es como que actualmente en Argentina exista una serie cómica en la que hay un personaje chino que trabaja en un supermercado y su gracia sea que quiera cagar con el cambio a todos sus clientes, dándole caramelos. Y bueno, en unos 20 años una siguiente generación de chinos se queje por el estereotipo que reproduce. ¿Dije que el chino de esta ficción imaginaria también apaga las heladeras de noche? ¿No? Bueno, seguro lo hacía. A lo que voy es que esta sensibilidad nosotros medio que no la tenemos. Los yanquis parece que exageraran a veces, aunque a su vez conviven con un humor muy oscuro, muy ácido. Me parece una combinación media rara. Hay otro detalle interesante en la construcción del personaje de Apu, que a nosotros latinos, que nos morfamos a los Simpsons doblados, también se nos escapa. La voz de Apu original es de Hank Azaria, entre tantas otras voces que interpretan la serie. Aquí
Hay otro agravante. Ahora resulta que el hecho de que un blanco interprete a otra etnia es políticamente incorrecto. Digo que también se nos escapa porque es difícil entender el motivo de que esto pueda ser considerado ofensivo. Si uno se pone a pensar, el desafío para un actor es interpretar algo que le es totalmente ajeno. Un extranjero, no sé, un animal, un extraterrestre, lo que sea. Aunque se entiende que en este caso es en tono paródico y humorístico. De hecho, Hank Azaria cuenta que cuando le propusieron interpretar al personaje, los escritores le preguntaron si podía ser un acento indio y qué tan ofensivo podía ser. Con esto quiero llegar a que el documental de Harry, además de denunciar este malestar personal, tiene un segundo objetivo más pretencioso: contactar a Hank Azaria y pedirle que retire el personaje. Así es, este comediante ácido, progre, de izquierda, que pertenece a una minoría, quiere matar a Apu porque hizo que su infancia sea en parte poco placentera. Entonces todo el film pasa a ser la búsqueda por conseguir una entrevista con este ser repugnante que anda por ahí imitando acento de distintas etnias y países. Harry no es tonto y en la introducción del documental se previene de varias críticas. Por ejemplo, advierte que no quiere ser acusado de snowflake, un término peyorativo para referirse a esta sensibilidad progre que actualmente está muy como de moda en Estados Unidos. Desde mi punto de vista, Harry es un poco sensible. Apu tal vez comenzó como un arquetipo perfecto y xenófobo, pero con el correr de las temporadas y la profundización del universo Simpson se le dio una personalidad muy interesante. Apu no es un simple inmigrante que quiere sacar provecho de sus clientes y tiene muchos hijos con su matrimonio arreglado, que por cierto sigue representando a gran parte de la población india, sino que se transformó en un vecino de la comunidad de Springfield. Tiene una historia muy interesante que se fue enriqueciendo progresivamente a través de distintos episodios que él protagonizó. Resulta peculiar también que en el documental Harry entrevista a sus propios padres en relación a esta misma problemática, por supuesto, y ellos no encuentran al personaje de Apu tan ofensivo, medio que no lo entienden. En principio podría parecer algo generacional, pero también puede interpretarse que porque vivieron malestares de verdad, esto no les afecte tanto. Podemos imaginar que emigrar a un país lejano y comenzar nuevamente desde cero es mucho más violento en algún punto que ver a un personaje de un dibujito imitando mal tu acento. No sé, no son más que conjeturas, por supuesto, sobre personas que desconozco. En el fondo creo que no puedo empatizar tanto con el documental porque el hecho de que imiten un acento para ridiculizar no me parece tan grave. Hay problemas infinitamente más importantes en el mundo y nosotros, los que vivimos en países con economías emergentes, lo sabemos bastante bien. Pero incluso me parece que en mi época había un bullying más mala onda y puedo citar algunos ejemplos. A un amigo le pusieron una toallita femenina usada en la zapatilla. A otro le escondieron una paloma muerta en la mochila. Y no voy a detallar, pero había muchas travesuras con orina y como todos sabemos, eso no puede ser saludable. A todo esto, el documental parece haber llegado tarde porque los Simpsons ya habían hecho un comentario al respecto. En un episodio del 2016, que no vi, claro, a quién se le ocurre ver capítulos de los Simpsons hechos en el 2016, aparece un sobrino de Apu de la nada, que es joven y medio hipster, no tiene acento y pretende modernizar el Quickie Mart para transformarlo en un supermercado orgánico. Durante una confrontación, Jay acusa a Apu de ser un estereotipo pasado de moda, que termina siendo una acusación similar al tema central de esta película. La respuesta desde la producción de Los Simpsons es básicamente: le hacemos esto a todos, porque en todo caso, si retiran a Apu, ¿no podrían los italoamericanos quejarse por el gordo Tony? ¿Los escoceses de Willy? ¿Los chinos del chinito ese chiquitito que al final no sabemos si hizo o no algo copado? Harry solo se preocupa por Apu porque parte de una experiencia personal que lo marcó, y todo esto parece un intento de venganza. Y hace unas semanas volvieron a responder. En un episodio reciente, Marge se da cuenta que unos viejos cuentos para niños tienen connotaciones racistas, por lo que decide reinterpretarlos para que sean menos ofensivos. Finalmente, Lisa se da cuenta, mira a cámara y dice: algo que comenzó hace décadas como algo inofensivo y era celebrado, ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué vamos a hacer? Y la cámara muestra un retrato de Apu en su mesita de luz.
El hecho que Lisa, el personaje más excesivamente progre, plantee esta cuestión tampoco es inocente. Lisa es básicamente una de ellos y tiene un punto válido. Y más que una respuesta, quizás sea una invitación para pensar en esto de someter a un análisis contemporáneo hechos que se hicieron décadas anteriores. La reflexión final de Harry en el documental es: todavía puedes amar a los Simpsons, es como un abuelo racista. Lo que suena definitivamente bastante soberbio, como que él se está colocando en un lugar superior a la serie, como que representa una especie de evolución. Todo esto me hace acordar un poco a ciertos análisis que hice en el blog sobre algunos rasgos conservadores que encontré en capítulos de hace 1000 años. Aunque sí me parece interesante juzgar a series fuera de contexto y encontrar elementos inapropiados, ahora, después de ver el documental, me hace sentir un poco bobina. Reitero que para mí Harry es insoportablemente sensible o es un buen estratega para conseguir publicidad gratuita. Pero no está solo, es parte de un movimiento, de un contexto que habilita a que este tipo de reclamos tengan peso y sean escuchados. No digo que el reclamo no sea válido, seguramente que una caricatura ridiculice a tu país y la gente se ría de eso habrá sido complicado. Pero hay cosas peores en la vida y en todo caso, ¿eso merece esta especie de censura? Hace no mucho en Argentina lograron suspender la obra de Yaya, un comediante con un humor grotesco y explícito, por decirlo de alguna manera, porque tenía un trato un poco agresivo hacia la mujer. Bueno, me corrijo, bastante agresivo. Otro tema delicado para tratar. Pero ¿esto amerita cancelar su propuesta? En última instancia, habría que plantearse cuál es la función de la comedia. Además de hacer reír, ¿no es parte del que consideramos humor inteligente exponer nuestras miserias? Y someternos a esta exposición, por supuesto, que resulta en incomodidad. Y en mi opinión, esa es la mejor clase de humor, la que nos hace pensar en nuestras propias contradicciones que ya tenemos naturalizadas. Y no creo que en el fondo se trate de celebrarlas, sino simplemente señalarlas. Tampoco espero que el humor intente corregirlas, pero hablarlas, exponerlas, ya es un buen primer paso. Les recomiendo el documental, dura 50 minutos aproximadamente y si les gusta Los Simpsons es relativamente interesante. Tengan en cuenta que no spoileé demasiado y hasta el momento Apu sigue vivo. Bueno, eso es más o menos todo lo que tenía para decir. Si hay alguien escuchando aún, le agradezco muchísimo y si quiere compartir su opinión con respecto a este hecho en particular, será más que bienvenido. No sé cómo terminar esta especie de podcast. Iba a decir el saludo de nivel X, pero me parece que eso ya se ha visto. Así que voy a dejarlo en una oración innecesariamente extensa.